Micrófono, ¿tú sí sirve ahí? ¿Entra señal? Bueno, vamos a orar, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias por el tiempo que nos permites para poder aprender un poquito más de tu palabra y acerca de estos dones y ministerios que tú has regalado para la iglesia. Señor, queremos que tú nos hables, que nos enseñes y sobre todo que podamos saber cómo poner en práctica esto que tú has dado, Señor, para cada uno de los que hemos confiado en ti. Gracias, Señor. Bendice a los que están acá, los que están por llegar, los que no puedan venir. Que sea tu palabra, Señor, en todo momento con ellos, los que están viéndonos por el internet. También, Señor, enviamos bendición hasta sus hogares. Padre, gracias. En nombre de Jesús. Amén. Ok, vámonos a la... ¿Sí es página 35 todavía? Sí, es que aumenté unas páginas en el manual nuevo y no sé si voy bien. Este es el viejo. Dones y ministerios. Vamos al 6.3. ¿O es página 37? Ok, bueno. Es el punto 6.3. Hablamos la última vez. Sabe qué semana, pero hablamos la última vez acerca del bautismo del Espíritu Santo, sobre la evidencia inicial de las lenguas, cómo funciona el bautismo del Espíritu Santo, qué es, qué no es. ¿De ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Alguien me preguntó cómo sé si tengo el bautismo del Espíritu Santo. Ahorita al final de esta lección vamos a ver una de las evidencias de cómo sabemos que tenemos el don, el bautismo del Espíritu Santo. Pero mientras, ¿alguna otra pregunta que haya quedado pendiente? Ya ni nos acordamos. Bueno, ok. Vamos a hablar de dones y ministerios. Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando nosotros vemos, y en las últimas predicaciones de domingo les he hablado un poquito acerca del cuerpo humano, no hay que ser grandes científicos, ¿no?, para saber de qué manera tan hermoso está armado el cuerpo humano, cómo funciona. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función muy especial. Si a alguien le ha salido un uñero en la uña más chiquita de la mano, sabe lo que cuesta, ¿no?, lo que duele, y te das cuenta, ay, ni me acordaba que tenía uña, ¿verdad? Pero cuando te duele o cuando tienes algo ahí, uno se da cuenta. Todas las partes de nuestro cuerpo sirven para algo, funcionan para algo, y de la misma manera Dios dice que Él estableció en la iglesia dones y ministerios para que pudiéramos nosotros servirnos unos a otros, para que podamos estar trabajando juntos. Este púlpito no cabe mi Biblia y la carpeta. Voy a tener que comprar un púlpito más grandote. ¿No yo? Ah, bueno, ok. Una mesota, ¿verdad? Ok, es que normalmente lo traigo en la tableta, pero no, se me olvidó cargarla y bueno. Ok, el Espíritu Santo dice aquí nos ha dado dones. Dones significa regalos. En la Biblia, en el original, viene de la palabra carismas. Han oído la palabra, ¿no? De ahí viene el término carismático. Una persona que es carismática es una persona que tiene dones, que tiene talentos, que tiene habilidades. Entonces, Dios nos dio dones, regalos o carismas para capacitarnos y para poder realizar la obra que Él nos mandó. Los dones que el Espíritu Santo nos ha dado son para ponerlos al servicio de la iglesia, y de esta manera, como dice Pablo, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es el modelo que tenemos y este es el modelo que como iglesia tenemos que estar buscando. Básicamente la Biblia, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos todos estos dones y ministerios, y pues los teólogos y los escritores y los comentaristas bíblicos se han devanado los sesos de hacer un montón de divisiones de dones y ministerios, pero prácticamente todos coinciden en que hay dos. Vamos a ver cuáles son dones y ministerios. Primero, ministerios. ¿Qué son los ministerios? Efesios capítulo 4. ¿Traen Biblias? Ábranlas. Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses. Encontramos entonces Efesios 4, 10, 11, bueno, el 11. Dice, Él mismo constituyó a unos
apóstoles, después profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, en primer lugar, la primera clasificación son ministerios. ¿Para qué sirven los ministerios? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué nos dio los ministerios el Señor? Antes de edificar el cuerpo de Cristo. Dice otra cosa. Antes de purificar a los santos. Para perfeccionar. ¿Ok? Los ministerios, hagan de cuenta que son como los entrenadores de la iglesia. Los que tienen estos ministerios son como los entrenadores de la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos, es decir, a la iglesia. Nosotros tenemos que ser entrenados por estos 5 ministerios que se dan en la iglesia para la obra del ministerio. Esto es bien importante. ¿Quiénes son los que tienen que hacer la obra del ministerio? Es decir, ¿quiénes son los que tienen que realizar el trabajo de la iglesia? La iglesia. Estos ministerios, estos 5 ministerios son para perfeccionar a la iglesia, para entrenarnos, para capacitarnos, para darnos a nosotros el entrenamiento necesario para poder desarrollar la obra. Entonces, ministerios son para entrenarnos, ¿ok? Ministerios para entrenarnos, son 5. Son 5. Apóstoles. Vamos a ver uno por uno. Apóstoles. Algunas corrientes doctrinales sugieren que los apóstoles de Cristo fueron los únicos con este ministerio y fuera de ellos a nadie más le fue dado apostolado con excepción de Pablo, que vio a Jesús resucitado. Esta corriente doctrinal dice que para poder tener la categoría de apóstol, la condición era que hubieran visto físicamente a Jesús, que hubieran tenido un encuentro físico real con Jesús. Entonces pues tenemos a los 12 apóstoles, Judas se ahorca, Pablo entonces toma el lugar también, aparte de Matías del que nombran, pero Pablo sí pudo ver a Jesús cuando resucitó, ¿verdad? Se le apareció ahí en el camino a Damasco. Entonces, esta corriente doctrinal, pásenlo muchachos, buenas noches, habla de que solamente los apóstoles se pueden considerar aquellos que tuvieron una experiencia de vida directamente con Jesucristo. Sin embargo, otros teólogos y otra gente habla de que el apóstol pues realmente todavía existe. La labor del apostolado es simplemente una función, como lo describe aquí Pablo, es una labor de ministerio. Estamos en la página ¿qué? 38, Zaira y Richard. Es una función de entrenamiento. ¿Qué es lo que hace un apóstol? ¿Qué es lo que tiene que hacer un apóstol? No es solamente, estos hombres fueron indudablemente usados por Dios, muy especiales, tienen un lugar especial. En nuestros días podemos considerar desde el punto de vista funcional como apóstoles aquellos que son enviados a realizar una misión en particular dentro del reino de Dios. Básicamente los apóstoles son los que andan estableciendo iglesias. Establecen una iglesia, la firman, entrenan un pastor, dejan un pastor funcionando en la iglesia y ellos se van a fundar otra iglesia. Y por lo general andan fundando iglesias, ¿no? Por todos lados. El Señor los lleva de un lado a otro, estableciendo iglesias. Entonces, esa es más que nada la función del apóstol en nuestro tiempo, ¿no? Ya no es la misma función del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de esos apóstoles, sino como ministerio es la función del que está estableciendo iglesias. ¿Qué es lo que hacía Pablo, no? El apóstol Pablo era lo que hacía, andaba por toda el Asia y por todos lados estableciendo iglesias. Así es que esa es una función muy suave de apóstoles. Y la otra vez estaba yo hablando con un pastor amigo mío de Puebla, que pues de hecho se me figura mucho el Giovanni. Así está cuando yo empecé la iglesia, así llegó. Ya andaba pegado conmigo para todos lados, para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo. Y por más que decía, vete lo traía yo pegado. Y ahora es pastor, tiene una iglesia como de 400 personas junto con su esposa. Y me dijo, oye Paz, me dice Paz, oye Paz, dice, pues realmente tú eres nuestro apóstol, dice. Y le digo, pues no sé.
Dice, y realmente tú tienes aquí fundadas, dice, 6 iglesias en Puebla. Le digo, chis, le digo, ¿de veras? Le digo, ¿y ninguna me diezma? Pero de veras, sin querer, y me puse a pensar y dije, oye, pues sí es cierto. Y luego aquí en California otras 2. Dije, pues sí es cierto, yo de alguna manera he hecho la función de apóstol sin estarlo pensando de esa manera, ¿no? Pero esa es la función del apóstol, el que establece iglesias, obras. Así es que de aquí no sé para dónde me vaya a establecer otra nueva iglesia. Los profetas, esto es muy importante. ¿Cuáles son los profetas? Búsquenme Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 y a ver quién lo lee con voz fuerte. Hebreos 1:1. En este tiempo, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, dice Hebreos, Dios en otro tiempo, dice, habló de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. ¿A quién se refiere? Pues se refiere a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías, Zacarías y Malaquías, ¿verdad? Se refiere a todos estos profetas. Dice, Dios antes, en otro tiempo, nos habló a través de los profetas. Dice, pero ahora en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, a través de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? El ministerio de profeta, el ministerio profético, como lo entendemos en el Antiguo Testamento, terminó. Porque la función de los profetas del Antiguo Testamento era preparar la venida de Jesucristo. Ahora, después de ellos, en este tiempo, la palabra profética que funciona es la que habló Jesucristo solamente. Solamente hay una palabra profética, la de Jesús. Ahora ya nos habla a través de Jesús. Ahora ya no nos habla a través de profetas. Por eso cuando ustedes oyen esos profetas que es que el Señor me reveló una nueva revelación acerca del fin de los tiempos y el Señor dice que ahora no. Todo lo que tenemos que saber ya nos lo reveló el Señor a través de su palabra. Todo lo que necesitamos saber está escrito de una o de otra manera en los evangelios o en el Apocalipsis que el Señor también le reveló a Juan. Entonces, ¿cuáles son los profetas en nuestro tiempo? ¿De qué se trata? Dice que nosotros ahora los profetas son los que Dios reviste de su autoridad para que anuncien el mensaje y su voluntad a los hombres. La profecía después de Cristo se convirtió en mensajes de edificación, exhortación y consolación para la iglesia, ya que respecto a los acontecimientos futuros, Jesús ya dejó hablado todo. La iglesia, la profecía dentro de la iglesia del Nuevo Testamento debe entenderse como mensajes basados en la Escritura y no como mera adivinación de eventos futuros. El mensaje profético a la iglesia debe ser siempre para salvación, muy importante, para salvación, no para condenación. Los mensajes proféticos de los profetas, sobre todo los profetas menores, eran juicios de Dios. Dios hablaba palabra de juicio para las naciones, pero las palabras de Jesús ya no son de condenación ahora. Las palabras de Jesús son de edificación, son de salvación y son para alentarnos a nosotros a seguir adelante en la vida cristiana. Entonces, un apóstol establece iglesias. Un apóstol es el que tiene la autoridad para poder empezar a establecer grupos locales. Un profeta es el que anuncia la palabra de Dios, es el que está predicando la palabra de Dios, el que está directamente enseñando la palabra de Dios. Después viene el evangelista. El evangelista, los proclamadores de las buenas nuevas, que eso significa evangelio, buenas noticias. Felipe en la Biblia era uno de esos evangelistas de la iglesia del Antiguo Testamento. Para los que llegaron ahorita estamos en la página 30 y qué, 8, página 38 del manual.
Felipe era un evangelista. Felipe andaba predicando por todos lados. Y dice la palabra de Dios que las señales seguían a Felipe. Y de pronto Felipe estaba al lado del carro del eunuco aquel, ¿verdad? En el camino y predicándole la palabra. Le predica, lo bautiza, se sube otra vez, dice que el eunuco siguió feliz su camino y Felipe fue trasladado por el Espíritu a otra ciudad diferente. Y ahí donde llegó empezaba a predicar y estaba estableciendo el reino de Dios. El evangelista no se queda tan estable en un lugar. El evangelista no se queda a fundar una iglesia ni tiene la paciencia para estar fundando una iglesia. El evangelista nomás predica la palabra, punto. ¿Sabes qué? Arrepiéntete. Dios te ama, Dios murió por ti, Jesucristo murió por ti en la cruz. Arrepiéntete, entrégate, acá te bautizo, ahí te ves, nos vemos, pum, y se va. El evangelista así es. Hay mucha gente que es buena evangelista. Hay gente, aquí tenemos en la iglesia gente que son buenos evangelistas, que son facilitos para predicarle a la gente. A la primera que ven en donde sea, pum, ya le están predicando y le están compartiendo. Y si hubiera un charco de agua, ahí mismo lo sumen, ¿no? Hay gente que tiene esa gracia, ese don, es un ministerio. El evangelista nos tiene que enseñar, entrenar para poder predicar el evangelio. Pastores. Esa es la otra parte. Los pastores encargados de las obras locales. El apóstol ya estableció la iglesia, el apóstol ya fundó la iglesia, ya puso fundamentos, el evangelista ya trajo gente de todos lados a la iglesia. Ahora necesitamos un pastor que se encargue de seguir enseñando a la gente, de seguirle cuidando, de seguir estableciendo el reino de Dios, de seguir al cuidado de toda la congregación. Para eso sirven los pastores, los encargados ya de grupos locales. Pastorear es sinónimo de liderear al grupo de cristianos que se congrega en determinado lugar, dándoles alimento espiritual, instruyéndoles, coordinando el trabajo de la iglesia, amonestando en amor a aquellos que se desvían del camino del Señor. Y después viene el maestro, ¿verdad? Son los 5 ministerios. El maestro son los que tienen la capacidad dada por Dios de transmitir con claridad el mensaje de la palabra, escudriñándola, estudiando cuidadosamente para que sus oyentes puedan recibirla con sencillez sin perder la fuerza de su mensaje. El maestro ya es el que se mete más detalladamente a ensayar. El profeta predica, ¡pum! La palabra de Dios dice así y empieza a predicar, ¿verdad? El profeta está predicando. El maestro es esto. Nos tomamos un tiempo en un pequeño grupo y estamos estudiando detenidamente ciertas áreas de la Biblia, ¿verdad? Esto no es una predicación, es una enseñanza. Entonces, los ministerios, dijimos, son para entrenarnos. Los ministerios son dados por Dios a la iglesia para que nosotros seamos entrenados, para que la iglesia se entrene. ¿Ok? No quiere decir que estos 5 ministerios son los que trabajan en la iglesia. Estos ministerios no son los que hacen la obra. Dice aquí el versículo 12 de Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del evangelio. Muchas iglesias por años no han entendido este principio tan importante. Y lo que pasa es que en esas iglesias piensan que el pastor es el que tiene que hacer todo, o el evangelista, o cuando viene el apóstol es el que tiene que aventarse todas las broncas, o un maestro, un líder de enseñanza, lo que sea. Entonces, no es que estos 5 ministerios son los que van a trabajar en la iglesia. Estos 5 ministerios son los entrenadores para que la iglesia entonces pueda empezar a desarrollar el trabajo de llevar el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. 5 ministerios. ¿Para qué son los ministerios? Para entrenarnos. Entonces, vienen ahora la clasificación de dones espirituales. ¿Para qué son los dones espirituales ahora? Los dones espirituales son para servirnos unos a otros, ¿ok? Los dones espirituales son para servirnos entre nosotros, servirnos entre la iglesia. Los ministerios son para entrenarnos al trabajo de la obra. Los dones o carismas son para servirnos dentro de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10 nos da una primera lista. Vamos a encontrar por lo menos 3 listas en el Nuevo Testamento acerca de dones. Y vamos a empezar rapidito.
ahí hay una lista al lado izquierdo de versículos que quisiera que me fueran ayudando para que los leamos rápido, es importante. Primera de Corintios 12, 8 al 10, empieza hablando de palabra de sabiduría. Proverbios 1:7, búsquelo alguien por favor. Palabra de sabiduría, aquellos que tienen la palabra necesaria para aconsejar y orientar a los cristianos en las diferentes áreas de su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es un don muy importante. ¿Qué dice Proverbios 1:7? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, una persona que me va a instruir, una persona a la cual yo le voy a pedir consejo, una persona a la que voy a pedirle yo orientación sobre algún punto de mi vida, tengo que estar seguro que esa persona tiene el temor de Jehová, ¿verdad? Porque a lo mejor es muy buen psicólogo, a lo mejor es un muy buen terapeuta, a lo mejor tiene muy buenas intenciones de ayudarme, pero si no tiene el temor de Jehová, si no es una persona que yo sé que conoce al Señor y la voluntad de Dios, no me va a poder dar una buena palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría Dios la da como don, ¡pum! Algunos le da, ahí te va un poquito, palabra de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos servir en la iglesia a alguien cuando Dios nos pone este don. El siguiente don, palabra de ciencia, no se refiere a la ciencia como la conocemos, o sea, el asunto científico. Se refiere al conocimiento de los misterios de Dios revelados en las Escrituras. Colosenses 1:10, ¿quién lo lee por ahí? Llevando fruto en toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es un don muy especial. El don de la palabra de ciencia, y ahorita ustedes van identificando qué dones son los que tienen. El que tiene palabra de ciencia es el que empieza a leer la palabra, empieza a leer la Biblia, y de pronto como que Dios le revela algo y dice, ahora entiendo por qué el Señor está diciendo esto aquí. Creo que esto tiene que ver también con lo que dijo más para acá atrás. Ajá, acá está. Pero esto también tiene que ver mucho porque el Señor más adelantito, ¿me entienden? Cuando obtienes ese don de palabra de ciencia, como que cuando estás leyendo la Biblia se te empiezan a aclarar muchas cosas. Obviamente hay que tener materia prima en la cabeza, ¿no? Hay que conocer la Biblia, desde luego, la palabra de Dios, pero ese don de ciencia nos ayuda mucho cuando tú estás buscando conocer más de la palabra de Dios. El don de ciencia te va llevando de un lado a otro y te va haciendo claro, como que se te van abriendo, se te va haciendo claro el entendimiento de muchas cosas que antes desconocíamos. Esa es la palabra de ciencia. Otro don. Vayan viendo más o menos qué don creen ustedes que pueden tener. El don de fe, Hebreos 11:1. Dice que todos necesitamos de la fe para poder llegar a la salvación, ¿verdad? Sin embargo, como don, tiene un sentido más amplio de certeza, de convicción en las promesas de Jesús. ¿Cuál es qué dice Hebreos 11:1? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es una esperanza de que algo va a suceder, ¿verdad? La fe es una convicción, la fe es una seguridad. Ahora, todos necesitamos fe para poder conocer a Jesús. Todos necesitamos hacer un acto de fe o hicimos un acto de fe para entregar nuestra vida a Jesucristo. Sin embargo, como don, cuando Dios le da a alguien el don de fe, son esas personas que a veces te dicen algo con una seguridad de algo que va a suceder, que no te deja dudar, ¿no? Dice, híjole, pues quién sabe si va a suceder así, ¿verdad? Pero como tú lo estás diciendo, pues puede que sí, ¿no? Y son personas que te le dicen, esto va a suceder así. ¿Por qué? Porque el Señor así lo va a hacer, punto. No lo dudan y se cumple. Y Dios respalda la palabra. Esa es la palabra de fe. Cuando tú te atreves a ir más allá de solamente un buen deseo, una buena esperanza, dar una palabra de fe, una convicción. Pero este es un don que viene de Dios, ¿eh? O sea, no nomás es decir, me voy a concentrar y le voy a echar ganas para ver. No, no, no. Es un don que Dios da.
Es un Dios que Dios establece y lo podemos nosotros poner para servicio. Acuérdense, esta lista que estamos viendo es para servirnos unos a otros dentro de la iglesia. La primera lista fue para entrenarnos a la obra. Esta lista es para servirnos. Después viene el don de sanidad o sanidades. Dios le da este don a la iglesia para demostrar su poder sobre la enfermedad que es producto del pecado de la humanidad en general. Gente que ora por los enfermos sanan. Ponemos manos sobre los enfermos y hay sanidades. Se da, ¿verdad? Hay personas que tienen el don de sanidad. ¿Cómo puedes saber si tienes el don de sanidad? Pues empieza a orar por los enfermos, ¿verdad? Si se mueren, pues no tuviste el don de sanidad. Pero si se sanan, quiere decir que a lo mejor Dios te está usando en ese don, ¿verdad? Pero no necesitas hacer nada mágico, simplemente orar con fe y el Señor puede sanar. El don de hacer milagros viene muy relacionado con el don de fe, de los llamados dones de poder. El que practica esto debe de tener una sana motivación de que Dios le puede usar. Fíjense lo que pasó en Hechos 9:40. Hechos 9:40, es muy interesante este versículo. Léanlo por favor. Pedro resucitó a esta muchacha. ¿De dónde lo aprendió? Pues de Jesús, porque Jesús también resucitó a la hija de Jairo, ¿no? Entonces Pedro aprendió y el Señor le dio este don. No vemos a ningún otro apóstol resucitando muertos, solamente a Pedro. Quiere decir que no todos tenían el don, pero Pedro tuvo el don de hacer milagros. Y dice que sacó a todos los que estaban llorando y haciendo escandalera, los echa para afuera y se queda él nada más con la muchacha. Y dice que dice, Tabita, levántate, y pum, se levanta la muchacha, ¿no? Vuelve a la vida. Entonces es un don de hacer milagros. ¿Cómo puede funcionar este don? No solamente resucitando muertos, pero haciendo muchas veces, ni cuenta te das cuando se multiplican, por ejemplo, cosas. Por ejemplo, cuando se reparten las despensas o cuando llega así, tú dices, híjole, es que lo que tenemos no va a alcanzar. Pero uno empieza a actuar en fe, ¿verdad? Y empiezas a separar y te das cuenta y dices, uy, Dios bendijo, salió de más. Con las finanzas a veces decimos, oye, es que no hay dinero y pues ni modo, vamos a empezar a pagar, vamos a empezar a dar. Y dices, oye, hasta sobró. Ese es el don de hacer milagros. Lo necesitas, Otoniel, pídeselo al Señor. Necesitamos esos dones, o sea, son dones de hacer milagros. Ahora, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero acuérdense, estos dones llamados dones de poder, don de fe, don de sanidad, don de hacer milagros, son muy mal empleados actualmente, ¿verdad? Gente que hace mucho alarde, mucho aspaviento de que yo tengo el don de fe, el don de sanidades y las grandes campañas y todo esto. No, tiene que ser de una forma totalmente natural. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Otro don, profecía. Aparte del ministerio de profeta y arriba dijimos que el profeta es el que predica la palabra, ¿verdad? Es el predicador, es el que siempre está predicando la palabra, ese es el profeta. Como don, no como ministerio, como don, la palabra profética, 1 Corintios 14:32, es muy importante. Aparte del ministerio de profeta, en este don se refiere a las personas que dan palabra de aliento y de consuelo al quebrantado, pero hay una condición muy importante ahí en 1 Corintios 14:32. ¿Quién lo tiene? A los profetas. Quiere decir que la palabra que nosotros demos, hermanos, en este don, bajo este don, usando este don de parte de Dios, el que tenga don de profecía para dar palabra de consuelo a la gente, tiene que estar sujeta esa palabra a los profetas, es decir, a la palabra de Dios. No podemos dar palabra de profecía, no podemos dar palabra de consolación, de exhortación, de edificación, si no está sometida a la palabra de Dios. Por eso dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Ahí hay un break de seguridad importantísimo para la iglesia, porque hay muchas iglesias, sobre todo de corte pentecostal, de corte carismático, centros cristianos, donde se ha abusado mucho del llamado don de profecía. De pronto en medio de la reunión se levanta un profeta, he aquí que el Señor dice que en los postreros tiempos y que ahora es el día en que no sé qué, y que va a pasar esto y que va a pasar el otro. Eso es adivinación. Eso es adivinación. Dice que el espíritu de los profetas está sujeto
a los profetas, es decir, a la palabra de Dios. Toda palabra profética tiene que estar sometida y discernida a través de la palabra de Dios. Cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, tengo una palabra para la iglesia, dámela. Y yo la tengo que discernir para ver si es palabra de Dios o no es palabra de Dios, porque nos hemos llevado cada chasco, ¿verdad? De gente que te dice, oye, es que tengo una palabra a ver, y te inventan cada marihuanada que dices, no, vete a orar, hermano, y arrepiéntete de tu pecado, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, siempre, y cuando se acerquen a ustedes a alguien de esos profetas raros a veces, ¿no? El Señor me dio palabra para ti, a ver, ¿qué te dio? Tal y tal y tal, ok. Disciernan, ustedes tienen la responsabilidad, tenemos como cristianos la responsabilidad de discernir la palabra. No nos vamos a comer todo lo que nos den. La discierno, veo si se apega a la palabra de Dios. Si tengo duda, puedo ir con un cristiano maduro y preguntarle, oye, me dijeron esto, ¿qué tú crees? A ver, vamos a buscar juntos. ¿Sabes qué? Sí, o ¿sabes qué? No. Deséchala, no pasa nada, ¿verdad? Gracias por las buenas intenciones del que nos las dio, pero no se sujeta a la palabra de Dios, no tenemos por qué creerla. Discernimiento de espíritus, este es muy importante. Con este don podemos entender las motivaciones de las personas que llegan a la iglesia y podemos discernir a los falsos profetas, falsos maestros a través del discernimiento de espíritus. Había un pastor que se jactaba mucho de que tenía muy fuerte el don de discernimiento de espíritus, pero era un tipo que ya hasta se veía raro, ¿verdad? Porque toda la gente que llegaba no estaba viendo, discerniendo. Y llegó un momento en que se la creyó tanto el hombre que empezaba a ver demonios. Dice, hay un demonio rojo abajo de la silla en la tercera hilera. Hay un demonio verde por allá. Y ya los tenía categorizados por colores. A los demonios de avaricia, los demonios de lujuria, los demonios de envidia, y cada tenía colores. Y a veces estaba predicando y empezaba a hablar, ¿no? Hay un demonio morado abajo de tal. Se jactaba del discernimiento que tenía, o sea, nada que ver, ¿no? La Biblia no habla de eso. Solamente el don de discernimiento de espíritus es ese don que te hace sentir a veces cuando estás hablando con alguien, dices, me está choreando, me está aventando un rollo que ni él mismo se lo cree, ¿verdad? Y el otro, por más convencido que esté, te das cuenta inmediatamente de qué se trata. Fíjense lo que le pasó a Pablo en Hechos capítulo 16, 16 al 18, ¿quién lo lee rapidito? Hechos 16 al 18. Fíjense este don en Pablo funcionando. Esta muchacha salía y ¿qué es lo que decía? Estos son servidores del Dios Altísimo, escúchenlos a ellos. Oye, cualquiera dice, oye hermana, gracias, ¿no? Pues estás alivianando aquí el ministerio. No estaba diciendo ni una mentira, ni estaba hablando nada en contra de la predicación del evangelio. Al contrario, estaba echando porras. Estos son servidores del Dios Altísimo. Hey, vengan, escúchenlos. Pero Pablo pudo discernir y dijo, esto no viene de Dios. Aquí hay un espíritu de adivinación. Y entonces en ese momento Pablo la ve y le dijo, espíritu, sal de ella. Y ese espíritu de adivinación salió de ella y por poco apedrean a Pablo, ¿no? Porque les echó abajo el business a los dueños de la muchacha y lo tuvieron que sacar de la ciudad a Pablo. Pero fíjense cómo actúa el ministerio el don de discernimiento de espíritus. Tú puedes entender la motivación de la gente, puedes entender la motivación cuando alguien te está hablando. Sabes si te están diciendo la verdad, sabes si te están mintiendo, sabes si tiene una intención oculta inmediatamente. Este es un don muy útil en la iglesia y cuando uno lo tiene, uno
no tienen ni siquiera que estar anunciándolo ni diciendo o decirle mentiroso, no. Tranquilo, nada más sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo tienes que reaccionar y sabes hasta dónde. Y ese tipo de discernimiento hay que llevarlo al Señor. Señor, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Verdad? Y el Señor nos ayuda a aclarar sentimientos y todo esto y podemos discernir de una mejor manera. Eso es muy útil porque se infiltra muchos espíritus raros aquí dentro de la iglesia. El don de lenguas no como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, sino como un don. Personas que sin haber estudiado idiomas empiezan a hablar lenguas para predicar el evangelio. La gente que ha andado en misiones le es muy importante este don. La gente que ha andado en lugares donde se hablan dialectos, donde se hablan lenguas nativas y todo esto allá en las regiones de México, en África, en India, donde hay tantísimos lenguajes, idiomas, es muy importante, ¿no? Poder tener este don. No es, ¿cómo te explico? No es que lo entiendas humanamente o que lo puedas hablar humanamente, pero lo puedes sentir. Por ejemplo, en la sierra Mixteca, en Oaxaca, cuando estábamos en una convención de hermanos allá de la Iglesia de Dios, 500 hermanos que venían de un montón de pueblitos y todos hablaban chinanteco, ni siquiera la mayoría hablaba español, la mayoría hablaban chinanteco. Entonces, pues había que predicar y había que enseñarles a los hermanos, y hablaban chinanteco. Entonces yo tenía un intérprete aquí en chinanteco, pero de pronto estaba yo predicando y el hermano estaba hablando y de pronto yo entendía lo que él estaba diciendo, porque cuando yo me quedaba callado, el hermano se seguía predicando. Yo no sé si él predicó todo lo que yo estaba diciendo, pero de pronto él empezaba a hablar y yo le dejaba, le decía dale, y se arrancaba en chinanteco y como chino y predica, y yo continuaba diciendo lo que dijo el hermano es cierto, porque la Biblia dice esto y esto y esto. Al final no supe cómo fue el asunto, o sea, jamás he hablado chinanteco, no sé hablar chinanteco, pero entendía lo que el hermano estaba diciendo de alguna manera. Y después de la reunión, pues mucha gente se acercaba a preguntar, a hablar, para que oráramos por ellos. Todos me hablaban en chinanteco, yo les hablaba en español. Los hermanos me entendían y yo les entendía a ellos. O sea, así funciona esto. No es algo humano, no es algo racional, no es algo intelectual, no es como que te compraste tu inglés sin barreras y aprendiste inglés. O sea, es algo en el mundo espiritual y funciona, es hermoso. Interpretación de lenguas, obviamente el que puede interpretar lo que otra persona está hablando en lenguas, ¿no? En lenguas espirituales o lenguas humanas. Después, en 1 Corintios 12:28, hay otros dos dones que se aumentan a la lista. El don de ayuda o de servicio, un don muy necesario en la iglesia y que cada creyente debería de practicar para todas las necesidades de tipo práctico en el desarrollo de la vida de la iglesia. Cuando la iglesia estaba creciendo mucho, allá en el libro de Hechos, capítulo 7, dice que los que atendían toda la obra pues eran los apóstoles, pero de pronto llegó un momento en que era tanta gente que Pedro le tuvo que decir a la gente: hermanos, no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración para estar sirviendo a las mesas. Así es que búsquense 7 varones llenos del Espíritu Santo, varones de verdad, para que ellos atiendan a las mesas. Y nombraron a 7 diáconos, dice la Biblia, y dice que oraron por ellos, les impusieron las manos, y esos diáconos son los que se dedicaron a servir a la iglesia, mientras los apóstoles se dedicaban a estudiar la palabra y a orar. Entonces, este es el don de ayuda, de servicio, gente que no está con los brazos cruzados, es gente que está viendo qué hay que hacer, que se anticipa, qué se necesita, qué necesitas hacer, qué nos falta acá. No hay que decirle, oye, mira, la silla está chueca. Son los que llegan solitos y ven algo mal y lo acomodan inmediatamente. Llegan y ven que está yendo allá afuera de nieve y solitos, sin que nadie les diga, agarran su palita y ahí van para afuera a palear. O que está lleno de tierra, de hojas, en la temporada de hojas, y solitos llegan y están ahí barriendo sin que nadie les diga. Y aquí en la iglesia, gracias a Dios, tenemos muchos. Yo he visto a varios que lo hacen, ¿no? Entonces, este es un don muy, muy necesario, de ayuda o de servicio. Y después está el don también de administración.
somos administradores de todas las cosas que nos han sido dadas por Dios, pero hay personas capacitadas por Dios para poder realizar las labores administrativas de la iglesia más hábilmente, ¿verdad? Hay administradores, se requiere que haya administradores, tenemos un buen administrador nosotros aquí en la iglesia, pero tiene que haber más. Tiene que haber más y tenemos que formar un equipo de administradores que puedan ayudarnos con todo lo que se refiere a los bienes terrenales de aquí de la iglesia. Romanos 12, 6 al 8 nos da otros dones más. Número 1 dice enseñanza, para poder transmitir a la iglesia la palabra de Dios de manera clara y entendible, parecido al ministerio de enseñanza, pero este es un don de enseñanza. Todos nuestros maestros de escuela dominical tienen el don de enseñanza, ¿verdad? Porque los niños están aprendiendo y vamos a tener todavía más maestros. Después viene el don de la exhortación. Este es un don muy interesante. El que puede dar una palabra fuerte a alguna persona, pero sazonada con mucho amor y con mucha comprensión, con misericordia. La exhortación, se oye bonito exhortación, pero realmente lo que quiere decir es regañar. Es el don de regañar, de llamar la atención, de corregir, de disciplinar. Ese es el don de exhortación, ¿verdad? Se oye muy bonito exhortación, muy elegante, pero realmente es el don de regañar. Hay gente que te regaña y te hace sentir el más miserable gusano de la tierra, ¿verdad? Porque te pone, dicen, como trapeador, ¿no? Por arriba, por abajo, y te hace sentir muy mal. Pero hay gente que te regaña y hasta las gracias le das. Porque a pesar de que te regañó, a pesar de que te dijo tus verdades, a pesar de que te dijo lo que necesitas hacer en tu vida, te lo dijo con gracia, te lo dijo sazonado con sal, te lo dijo bonito, y al final hasta le dices gracias, ¿no? Por la regañada que me pusiste. Y luego te vas y dices, ¿habrá entendido lo que le dije ¿Habrá entendido todo la palabra que le di? Pero después ves que hay fruto de esa palabra de exhortación. No cualquiera exhorta, no cualquiera exhorta, porque hay una línea muy delgadita entre la exhortación y el regaño. Cuando es un don de Dios, el don de la exhortación, entonces tú lo puedes sentir. Cuando una persona te exhorta con el don de exhortación, tú puedes sentir un compromiso con Dios, puedes sentir una convicción de parte de Dios de lo que te está diciendo. Si esa persona que te exhorta, tú te sientes humillado, te sientes ofendido, te sientes condenado, probablemente esa persona no tenga el don de exhortación. ¿Sí me entienden esto? Y se necesita en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces somos tan cabezones que no entendemos, ¿verdad? Pero cuando viene una palabra de exhortación bien dada de parte de Dios, hasta las gracias das, a pesar de que te dijeron todas tus verdades. Ese es el don de exhortación. El don de repartir. Cuando hay bienes mancomunados en una iglesia para obra social, como el ministerio que tenemos ahora, debe de hacerse con liberalidad, no con tacañería, ¿verdad? El que reparte, el que ayuda, el que bendice a los demás, el que no se mide para bendecir a los demás. Es esa gente, y gracias a Dios la hay, es la gente que se quita la camisa para que tú no tengas frío, aunque él se muera de frío, ¿verdad? Sí, siempre encontramos de esas personas que les gusta ayudar, que les gusta repartir, no se miden. Cuando dicen, oye, hay que cooperar, le entran a cooperar. Cuando dicen, oye, necesitamos esto, aunque se priven de lo que se priven. Ese es el don de repartir, es un don dado por Dios. No solamente es dar cosas, no solamente es distribuir cosas, sino el don de poderlo hacer con la gracia de Dios para que sobreabunde. Ese es un don precioso, el don de repartir. El don de presidir, es decir, de estar aquí al frente de la reunión o al frente del grupo, presidiendo la reunión, coordinando la reunión, dirigiendo la reunión. No todo mundo lo tiene, pero se puede desarrollar. El don de presidir, de poder estar al frente, de liderear, tener la habilidad de conducir la reunión de la iglesia, una asamblea, tener facilidad de palabra, gracia para los oyentes, dice la Biblia, ¿verdad? Que podamos tener gracia para los oyentes. Ese es el don de presidir.
y el don de mostrar misericordia. Hay mucha gente necesitada a nuestro derredor. Los creyentes con este don saben establecer este ministerio de servicio para poder ayudar a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia y la lástima? Cuando ves gente allá afuera, tú puedes sentir dos cosas: o lástima o misericordia. ¿Cuál es la diferencia? La lástima nomás dices, híjole, pobrecito homeless, que Dios lo bendiga, y te vas, ya estuvo. La misericordia te hace bajar tu vidrio, aunque esté cayendo la nieve y esté helado allá afuera, sacar tu cartera, buscar $1 y decirle, que Dios te bendiga. Son diferentes maneras de decir bendición, ¿verdad? Lástima, pobre hombre, que Dios lo bendiga, y te vas. Misericordia, bajas el vidrio y lo ayudas, que Dios te bendiga. Esa es la misericordia. Muchos de nosotros sentimos lástima por la gente. Rara vez sentimos misericordia, pero este es un don de parte de Dios. Cuando Dios te mueve a hacer algo a favor de una persona más necesitada, ese es el don de misericordia. Ahora, díganme ustedes si en medio de la sociedad en la que vivimos, en esta comunidad, no necesitamos este don de misericordia. Con desesperación. Muchas veces juzgamos, ¿verdad? Que si le da, lo voy a gastar en droga, que no es cierto. Y ni siquiera sabemos lo que está pasando a esa persona. Ahora, si piensas que se lo hubiera a gastar en droga, pues date la vuelta, vete al McDonald's, cómprale un desayuno y ven y dáselo. Y así te aseguras de que no lo va a gastar en droga, ¿verdad? Pero si no tenemos el don de misericordia, pues no va a funcionar esto. Ahora, hay algo muy importante sobre todo esto. Romanos 12:9, sobre estos dones. Romanos 12:9. Y ese versículo quiero que lo subrayen en su Biblia, se lo graben, lo pongan con letras de oro por todos lados. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Cómo sabes que estamos viviendo o que estás desarrollando una vida de tus dones espirituales? Por esto. Porque todo tiene que ser sazonado con amor. El amor, dice, sea sin fingimiento. Si vas a servir, que sea sin fingimiento. Si vas a mostrar misericordia, si vas a enseñar, si vas a discernir, si vas a exhortar, si vas a dar una palabra de profecía, si vas a servir a alguien, tiene que ser con amor, ¿verdad? Un capítulo completo lo dedica Pablo, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si conociese todos los misterios de la ciencia y supiese todo lo que hay más allá y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un platillo que hace ruido y nada más. Y empieza a echarse todo un rollo Pablo ahí, ¿verdad? El amor es esto, el amor es el otro, el amor es acá, el amor es allá. Dice, entonces, todos estos dones, hermanos, para que funcionen dentro de la iglesia, tiene que ser a base de amor. Estos son los ministerios, dijimos primero, para entrenarnos. La primera lista de Efesios 4. Las siguientes listas son los dones para servirnos unos a otros, ¿ok? La primera lista otra vez, para entrenarnos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para entrenar a la iglesia, para la obra del ministerio. Ahorita solamente hay un pastor aquí en la iglesia, ¿verdad? Y el pastor a veces la tiene que hacer de todo. Pero próximamente va a haber puede haber un profeta, puede haber un apóstol, un evangelista, un maestro, en fin. Y Dios nos va a estar capacitando, nos ha estado mandando gente. Nos mandó a Roberto, por ejemplo, él es un maestro, ¿verdad? Y nos está ayudando, nos está entrenando, es muy detallista, ¿verdad? Para lo que nos enseña. Y a veces estás, ¿qué dijo? Y cada detallito que va diciendo, ese es un maestro. El que está viendo hasta el último detalle, ese es un maestro. Entonces Dios está mandando a esos ministerios para capacitar a la iglesia. Pero los dones, los carismas, son para que sirvamos unos a otros. Y todos aquí tenemos dones. Todos tenemos dones. Una verdadera iglesia debe de ser carismática, ¿ok? No como denominación, no como etiqueta, sino como
una iglesia que funciona en base a los dones dados por el Espíritu, como un cuerpo, dijimos al principio, el cuerpo funcionando, todos los miembros del cuerpo funcionando como deben de ser. Mientras conocemos nuestros dones, ¿cuáles son los dones que Dios nos ha dado? ¿Cómo los puedes descubrir? Número uno, primero, pide en oración a Dios que el Señor te revele cada uno de tus dones. Cada uno de ustedes debe de orar esto al Señor. Señor, ¿cuáles son los dones que tengo? Analizando esta lista, leyendo estas listas. Dos, analiza y estudia en la Biblia estas listas que vimos. Vean los versículos de al lado, tómense un tiempecito en la semana, analicen cada versículo, cada circunstancia y pregúntense ustedes si Dios les ha dado alguno de esos dones. Tres, pregúntate a ti mismo en cuáles actividades y asuntos espirituales te sientes más confortable y más seguro. Porque tampoco Dios te va a usar a fuerza en lo que no te puso a servir. ¿Cómo te puedes estar seguro de que es tu don? Es que te sientes a gusto trabajando en ese don. Es que te sientes a gusto dando palabra, te sientes a gusto enseñando, te sientes a gusto sirviendo, te sientes a gusto mostrando misericordia, te apasiona el asunto de la administración, de llevar bien las cuentas, los números, en fin. Dios te va a dar algo, los dones, de acuerdo a lo que tú te gusta también, a lo que te sientes bien. Ahora, todos ustedes, hermanos, tienen dones, Todos tienen dones. Aquí nadie puede decir, es que yo no tengo nada. Dios no me dio nada. No, porque hacemos a Dios mentiroso. Dice que Él nos dio dones. Nos dio dones. Ahora, tampoco alguien puede decir, híjole, estoy grueso, yo tengo todos. No, tampoco, porque no eres el Espíritu Santo. No abuses, ¿verdad? Puedes tener algunos, puedes tener 2 o 3, 4, 5, no sé, pero no te vas a aventar toda la lista completa, ¿no? Porque pues, levantamos un altarcito aquí, ¿no? Pero sí tienes que tener por lo menos 2 o 3, por lo menos. De 2 a 3 de estos dones, probablemente ministerios. No sabemos si de aquí nos va a salir un apóstol, no sabemos si de aquí nos va a salir un evangelista gallo, si nos va a salir un profeta, pastores tienen que salir de aquí, no sé, Dios va a levantar gente de aquí. Entonces, es responsabilidad de ustedes, de cada uno, descubrir los dones. Cuando yo platico con algunos de ustedes, más o menos yo sé lo que traen. Sé lo que trae el paquete. Algunos se los he dicho, a la mayoría no se los digo, porque me gusta que ustedes lo descubran. Ya cuando me dicen, fíjate que me siento bien a gusto, ándale, este es el que yo sabía que por ahí iba tu don, ¿no? Entonces, busquen por favor sus dones, busquen sus dones. Ahora, el siguiente punto es muy importante, una vida de poder espiritual. Y esto contesta un poquito lo de la última clase que hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, ¿verdad? Esta es la diferencia. ¿Cómo actuaba Pablo? Pablo no actuaba convenciendo a la gente. Pablo actuaba, dice, con demostraciones del Espíritu y de poder. Es decir, la palabra que él hablaba se confirmaba. Cuando él predicaba, se confirmaba la palabra. Cuando él predicaba, la gente se salvaba. Cuando él predicaba, la gente se arrepentía de sus pecados. Esta es la mejor señal que podemos encontrar. Una consecuencia del bautismo en el Espíritu Santo es vivir una vida de poder espiritual. El ministerio de Jesús en la tierra estuvo siempre acompañado de señales, de maravillas, prodigios que hicieron que la gente que se reunía en multitudes alrededor de él constantemente fueron atraídos de manera sobrenatural hacia su mensaje de salvación. Jesucristo quiso que sus discípulos también experimentaran una vida llena de poder, dotados del Espíritu Santo para poder cumplir la misión de extender el evangelio por toda la tierra. Todo el libro de Hechos y a lo largo de toda la historia de la iglesia podemos ver muchísimos ejemplos de cómo el reino de Dios se estableció a través de estas manifestaciones. ¿Cómo fue que estos hombres pudieron vivir esta vida de poder espiritual en medio de una situación tan fea que sentían de persecución y de peligro? La única respuesta es por medio de la oración, la palabra y la comunión diaria con Dios. No hay más.
no hay más. Una vida de poder solamente se gana a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunión diaria con Dios. En estos hombres había algo en común que habían aprendido de Jesús: la discreción. Es decir, esta gente no hacía alarde de sus dones ni de las señales que eran hechas por medio de ellos. Ellos no eran de los que se hacían publicidad entre la multitud para ganar el favor de la comunidad, no anunciaban sus campañas de milagros. El común denominador era que estas señales y prodigios eran parte de su vida diaria. Por donde quiera que andaban caminando ellos, todos los días se hacían señales y milagros. Todos los días, era parte de su vida. No era una reunión especial, no era que se congregaban y anunciaban una campaña de milagros con el gran apóstol Pedro. Ahora el apóstol Pedro viene para la región de Galilea y estará 3 noches únicamente. Venga la gran noche del milagro. No funcionaba así. A donde quiera que ellos andaban, a las casas donde ellos entraban y había una necesidad, ministraban. Y el Señor respaldaba la palabra. De esa manera creció la iglesia. Con el correr de los años y de los siglos, esta vida de poder espiritual se fue convirtiendo en un producto de marca registrada para algunos líderes que han desviado el propósito original y se han desviado de la atención de la gente hacia ellos mismos. Sí se han dado cuenta, ¿no?, de eso. Hay muchos predicadores, profetas, evangelistas, que unos carteles gigantescos, ¿no?, con la foto de ellos en primer plano, grandísima la foto, ¿no?, muy Photoshop la foto acá, ¿no?, que tú los ves en persona y dices, este es el de la foto, pero muy profesional, ¿no? Y de Dios no menciona nada. Hoy es tu milagro con el gran siervo, apóstol, profeta, y las letras grandotas ahí, ¿no? Y el Señor ni siquiera lo menciona en ningún lado, ni siquiera hacen mención de Jesucristo ni de Dios, nada. Se anuncian ellos mismos. Esto se ve mucho ahora, ¿no? Pero la pregunta es, ¿todavía está disponible esta vida de poder para nosotros como la iglesia? Claro que sí, claro que sí. El evangelio todavía tiene que ser predicado igual que lo fue en la iglesia del primer siglo, pero los cristianos debemos devolver nuestro rostro hacia las verdaderas enseñanzas y ejemplos de Jesús. ¿Cómo se consigue una vida de poder espiritual? Número 1, estudiando detenidamente las Escrituras, escudriñando, buscando el discernimiento espiritual. Número 2, es una consecuencia natural al haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Número 3, se necesita una vida de oración y comunión con el Señor todos los días. Número 4, desechando todas las prácticas y enseñanzas egoístas de los falsos profetas que abundan hoy, al igual que en el primer siglo. Metámonos a la palabra de Dios. Busquemos de Dios la comunión con Dios todos los días, la oración, la comunión diaria con Dios, y entonces podremos empezar a vivir una vida de autoridad espiritual, de poder espiritual. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que es muy ligera para escuchar otras voces que no son las de su pastor. ¿Cómo identificar la voz del pastor? Solo hay una manera, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por último, ¿para qué necesitamos una vida de poder espiritual? Igual que los cristianos del primer siglo, necesitamos una vida de poder espiritual para poder establecer el reino de Dios, para poder predicar la palabra de Dios. No podemos predicar si no tenemos una vida de poder espiritual, si nuestra vida no va a reflejar el poder de Dios en nuestro andar diario. No me avergüenzo del evangelio, dice Romanos 1:16, porque es poder de Dios. Poder, ¿verdad? Y en el versículo anterior dijimos que dice Pablo, no es por palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Cómo ministramos a otros? Mateo 7:36, y les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más iban y lo divulgaban. El vivir una vida de poder espiritual nos compromete a ser humildes,
a estar conscientes de que ese poder revelado en las diferentes dones espirituales nos ha sido dado para servir al mundo que necesita conocer de Cristo, y después para ponerlo a disposición de la iglesia para ministrarnos unos a otros. Aquí hay unos consejos rápidos. Dice, ¿cuáles son los vicios? Dice, religiosos. Número 1, hacer alarde de los dones. Si Dios te ha dado dones, sencillamente úsalos. No tienes que estar haciendo publicidad, ni esperar el momento más sublime de un culto, de una reunión para ponerlos en práctica. Úsalos cada día. O sea, donde Dios te ha puesto todos los días, ahí podemos usar los dones. No, hay gente que le gusta hacer alarde, ¿verdad? Y en medio, cuando está la reunión más chida, más acá, el momento más bonito, aquí no, gracias a Dios, ha pasado nunca, pero en otras iglesias que me tocó, había gente que se paraba, ¿verdad? El Señor dice, y quería hacer alarde de sus dones, ¿no? O quería ir, el Señor en este momento va a empezar a sanar, a ver los enfermos vengan para acá, y empezaban a imponer manos. O sea, no tienes que hacer alarde de los dones, ni esperar un momento en particular donde todo el mundo te está viendo. Ahí donde estás, cualquier cosa, cualquier día entre semana, en la casa de alguien, ves una necesidad, ahí tenemos que echar a andar nuestros dones. No podemos hacer alarde de los dones. Después, creer que el ruido es muy necesario. A veces pensamos que los dones espirituales funcionan en un ambiente de ruido, donde hay mucho ruido, donde hay mucha emoción, donde hay mucha algarabía, la música muy fuerte, ¿verdad? Los instrumentos tocando muy fuerte. Aquí sí se siente el Espíritu Santo. Aquí sí el Espíritu Santo se va a mover. Aquí el Espíritu Santo va a hacer algo. No tiene nada que ver con ruido. Tiene que ver con poder espiritual. No confundas vida espiritual tampoco con emociones. No es asunto de emociones. No es asunto de emociones, es asunto de creer, es asunto de convicciones, ¿ok? Es que yo creo lo que Dios dice, creo lo que Dios ha establecido en su palabra, y en base a esas convicciones es que yo funciono, no en base a emociones. No es en base a un momento en particular donde las emociones están muy desbordadas, hay gente llorando, hay gente sensible, y en ese momento se van a manifestar los dones del Espíritu. No es necesario, se puede dar, pero no es necesario. Los dones funcionan independientemente de las emociones. Había un hermano que decía cuando estaba predicando, a media predicación, hermanos, la mano se me está calentando, hay enfermos ahorita aquí. O sea, interrumpía la palabra para hacer alarde de su don de sanidad. Y decía específicamente que la mano se le estaba calentando. Paraba de predicar y decía, hermanos, la mano se me está calentando. Y la gente ya sabía que cuando al pastor se le calentaba la mano, era momento de venir corriendo al altar para que el santo hombre pusiera la mano encima, ¿verdad? O sea, no funciona así, no es así. Tiene que ser algo natural, con humildad, con humildad. Me encanta este tema. Vino a él un leproso, a Jesús, ¿verdad? Rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, otra vez ahí el mismo, la misma palabra, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Con mucha humildad Jesús sanó a este hombre que venía con una necesidad muy grande, ¿no? Pedro y Juan también llegan al templo de la Hermosa, dice, a la hora tercera, y estaba ahí el hombre cojo de nacimiento, y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces tiene que ser con humildad, no podemos hacerlo haciendo alarde, ¿verdad? Dios me envió a tu casa en esta hora para orar por ti, Pepe, porque yo sé que Dios… No, tranquilos. Cuando les llegue alguien así, denle una patada y sáquenlo de su casa. Con humildad, con mucha paz. Un precioso ejemplo para este punto es el sacrificio del profeta Elías. ¿Se acuerdan? Estaba el profeta Elías, los 400 profetas de Baal, brincando, gritando, cortándose, sacándose sangre, haciendo regadero de sangre para que Baal los escuchara. Y después de que Elías se burla, ¿verdad? Porque dice que desde la mañana hasta en la tarde estuvieron esos hombres tratando de despertar a Baal. Y después Elías se burla de ellos. Y después de que se burla de ellos, dice que con mucha paz Elías dijo, Señor, sea conocido que tú eres el Dios de Israel. Responde
a mi oración. Y pum, cayó fuego del cielo y dice que consumió el holocausto, consumió el agua y hasta las piedras de alrededor se las llevó todas completas, ¿no? Es en paz. No necesitamos estar en un tiempo de mucha gritería, en paz, con seguridad, con autoridad. Jesús resucitó a la hija de un hombre llamado Jairo con demostración de poder. Los gritos, los lamentos estaban afuera con los incrédulos, con los desesperados. Jesús, con la seguridad del poder de Dios, tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó, ¿verdad? Los gritos y la desesperación estaban afuera. Jesús les dijo a todos: sálganse, porque hay una escandalera allá adentro y no se trata de la escandalera. Si fuera escandalera, Jesús hubiera dicho: tráiganse más, ¿no? Para echar porras aquí, para que se resucite la niña. Les dijo: no, sálganse. La desesperación, la gritería estaba allá afuera. Cerró la puerta a Jesús y entonces con mucha seguridad pudo levantar a esta niña. Por último, tiene que ser con orden. Pablo pudo ver los excesos en los que la iglesia primitiva estaba cayendo en este tema y sentenció: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden, de paz, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ministramos dones, cuando nosotros estamos ministrando algún servicio de parte de Dios, tiene que ser en orden. Tiene que ser en orden, no puede ser en relajo, no puede ser en cotorreo, todo tiene que ser completamente en orden. Cuando alguien tiene una palabra de parte de Dios para la iglesia, la comparte, se la comparte al pastor o a alguno de los líderes y ya discerniremos el tiempo para poder compartir esa palabra para la iglesia, ¿verdad? Porque sí hay iglesias, yo en México me tocó en muchas iglesias, era un relajo en el tiempo de la adoración. Todo el mundo profetizaba por acá, por allá, y yo decía: ¿por qué no leen la Biblia? Pues que la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Y respaldados con que era la libertad del Espíritu. No tiene que ver con libertad del Espíritu. Tiene que ver con un orden. Ministrar, es decir, servir a otros con los dones y ministerios del Espíritu Santo, no es asunto de emociones, ni de ruido, ni de éxtasis, ni de desorden. Es un asunto de vida espiritual, conocimiento de la palabra, oración y consagración. Debemos de ser terminantes en este asunto, sacar de la iglesia ese tipo de prácticas y no irnos con la finta cuando vemos anuncios así de profetas y de esto, lo otro. Tengan mucho cuidado. En internet hay muchísimos, abundan y la gente ligeramente comparte, ¿verdad? Y mira este gran profeta que aquí, mira este otro, y a veces a unos sí les pongo ahí: hey, aguas con porque este no tiene nada bueno, ¿no? Pero ya a veces los dejo, le digo: bueno, Señor, ya, es por demás. Entonces, funcionan así los dones. Vamos a terminar. Necesitan cada uno de ustedes, muchachos, pedirle al Señor, primero, saber cuáles son sus dones. Revisen esta lista, analicen en qué dones se sienten más fuertes, cuáles son los dones que creen que tienen, cuáles son los dones que a lo mejor les gustaría tener, ¿verdad? Porque también Dios es buena onda y nos da a veces dones que no tenemos, se los pedimos. Yo por necesidad, por la función que tengo, le he tenido que pedir algunos dones al Señor y me los ha dado, gracias a Dios. Entonces, busquen cuáles son sus dones, en cuáles se sienten fuertes, cuáles les gustaría tener, cuáles les gustaría empezar a desarrollar y empiecen a ponerlos en práctica en la iglesia. Ahora, se dan cuenta que aquí no mencioné talentos, esa es otra cosa. Por ejemplo, los que cantan, los que tienen alguna gracia, una poesía, esos son talentos artísticos, culturales, que también se tienen que poner desde luego a los pies del Señor, ¿no? Pero los dones espirituales son estos que nos menciona el apóstol Pablo. Entonces tenemos que descubrir cuáles son nuestros dones. Número 2, empezarlos a usar, porque si Dios nos dio dones y talentos, pues son para usarse. Hay que empezarlos a desarrollar, poco a poquito. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que nos vamos a equivocar. ¿La vamos a regar? Claro que la vamos a regar. Si Dios te está dando el don de exhortación, exhórtate al primero que se te aparezca. Si se va llorando el pobre, mano, dile: Señor, o me lo afinas o me lo quitas, ¿verdad? Y a lo mejor para el tercero o cuarto que te toque darle una buena exhortada,
te dice, pues gracias, ¿no? Por la palabra, y dices, pues entonces sí voy bien. Dios necesita esos dones aquí en la iglesia. Y lo último es que yo como pastor necesito saber cuáles son sus dones. Una vez que el Señor se los dé, una vez que el Señor les revele qué dones tienen, necesito que me lo compartan. ¿Fue este año pasado o hace 2 años que tuvimos el seminario de dones con Roberto? ¿Fue en el 2013? No, en el 13, el 14 nos fuimos en blanco. A lo mejor lo podemos volver a tener otra vez este año para toda la iglesia. Es esto, pero mucho más extendido, ¿no? El seminario de dones y ministerios. Porque necesitamos saber en dónde estamos funcionando. O sea, yo no puedo poner gente a trabajar en algún área de la iglesia que no sepa que realmente ese es su don, porque ese es un error muy grande que cometemos los pastores. En el afán de querer que se haga el trabajo de la iglesia, ponemos gente a trabajar o le pedimos a gente que nos ayude en determinadas áreas que a lo mejor no son sus dones, no es su área, no se sienten a gusto y a veces nosotros lo estamos forzando, ¿verdad? No, ayúdame en esto y pues por buena onda lo hacen, pero no es lo ideal. Lo ideal es que aprendamos a funcionar como iglesia en base a dones. Así es que yo necesito saber como pastor cuáles son los dones que ustedes tienen para poder empezarlos a usar dentro de esas áreas de servicio de la iglesia. Si no hay un área de servicio en la iglesia de sus dones, pues la abrimos, es lo de menos. Tenemos que ir abriendo más ministerios para la iglesia. Y lo último, hermanos, se los dije, ¿cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que tenemos ese bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida? Sencillamente, el Señor lo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Mis frutos tienen que hablar. Si yo estoy dando el fruto del Espíritu Santo, quiere decir entonces que el Espíritu Santo está funcionando en mi vida. ¿Cómo va a dar fruto mi vida del Espíritu Santo? Leyendo la palabra, orando y teniendo comunión con el Señor. No hay más. Son esas tres. No hay, ¿cómo se llama eso? Atajos, caminos cortos, shortcuts, ¿verdad? No hay más. La vida de poder, la vida de autoridad espiritual viene a través de la oración, a través de la palabra de Dios y a través de la comunión diaria con el Señor. Si no tenemos esos tres elementos, no podemos aspirar a tener una vida de poder espiritual. Yo puedo querer mucho que Dios me use, que Dios haga conmigo, yo quiero servir al Señor, pero si no me meto en esas tres áreas, no va a pasar nada. No voy a poder avanzar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo claro?